desdemonizando al estrés, porque realmente el estrés nos ha traído a donde estamos ahora mismo, nos ha dado el pistoletazo de salida en el sentido de que, bueno, es una respuesta fisiológica que nos ha permitido evolucionar, ¿no? Como hay tres supersistemas que dominan la fisiología en el conjunto, ¿no? Que es el sistema nervioso, el sistema inmunológico y luego el sistema metabólico. Cuando un niño o un adulto está con un proceso infeccioso febril y no quiere comer, solo quiere dormir, no tiene energía para absolutamente nada, pues es justamente el ejemplo perfecto de que el cerebro le ha donado la energía en ese momento. Claro, realmente los genes que nos han llegado son los genes de aquellos que fueron capaces de estresarse y salir a correr delante del león cuando oían a lo mejor que se movía algo. ¿Qué pasa si esa permeabilidad la mantengo abierta? Porque, como decía Teresa, el león lo tengo todo el tiempo a mi lado, durmiendo todo el día conmigo. Pues sistema inmune que se empieza a inflamar, mucho cortisol, sistema inmune inflamado, crónicamente, porque el cortisol no permite que el sistema inmune haga una respuesta aguda, con lo cual eso es una inflamación crónica de bajo grado. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en Suecia, en Austria. Digo, mira, en invierno sal de casa sin el abrigo, llévatelo en el brazo. Digo, pero pasa fresquito unos 5 minutos que pienses que te vas a morir. Claro. No te vas a morir. Luego ya te metes en el autobús, te vuelves a abrigar. Pero esos 5 minutitos de espera del autobús, pasarlo con frío. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola a todos. Estamos en un nuevo capítulo de estas cafés entre amigas, doctoras y con nuestra formación común en psiconeuroinmunología en este nuevo capítulo de PNI Talks para hablar con vosotros de un tema que está al cabo del día en nuestra vida y que tiene un impacto muy importante en nuestra salud y es el estrés. Vamos a charlar sobre muchas cosas, pero a mí me gustaría empezar un poco desdemonizando al estrés, porque realmente el estrés nos ha traído a donde estamos ahora mismo, nos ha dado el pistoletazo de salida en el sentido de que, es una respuesta fisiológica que nos ha permitido evolucionar. Dar respuesta al estrés nos ha permitido llegar hasta el punto actual de toda nuestra evolución, ¿no? Es verdad que, la respuesta al estrés es la respuesta a una amenaza, ¿no? Y entonces, claro, esa programación, como hemos visto en otros episodios, esa programación tan importante como especie, esa medicina evolutiva, pues nos ha configurado para poder dar respuesta y que sea una respuesta que no tenga impacto en nuestra salud a determinado estrés. Y ese es del que menos tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de cómo pasar de la salud a la enfermedad, cómo pasar de la evolución o de lo interesante a lo patológico, ¿no? Cómo pasar de un estrés agudo que nos pone el cuerpo en marcha, ¿no? Que nos hace liberar todo tipo de recursos para que el cerebro haga una búsqueda de una solución y esa búsqueda de esa solución nos coloque en otro estatus. De mejor salud incluso, a el estrés crónico, el estrés que nos desregula, el estrés que nos agota, nos inflama, nos deja sin recursos inmunológicos y al final pues nos enferma y muy gravemente, ¿no? Entonces, pues aquí estoy con mis amigas para tomar este café y yo creo que podríamos empezar con lo que es un concepto muy de psiconeuroinmunología, aunque en realidad es un concepto muy médico porque es como la base del funcionamiento, ¿no? De nuestro organismo y un poco la base de cómo el estrés empieza a hacer daño, ¿no? Cuando se convierte en crónico. Y es el concepto de los sistemas egoístas, ¿no? Como hay tres supersistemas que dominan la fisiología en el conjunto, ¿no? Que es el sistema nervioso, el sistema inmunológico y luego el sistema metabólico, que es otro tercer sistema egoísta, pero que en el fondo es el que nos provee de recursos, ¿no? Y cómo esos tres sistemas en términos de energía pues se reparten pues esa energía, ¿no? Y al final pues esto va muy bien si funcionan, si están sincronizados y si cada uno cuando toma la batuta el otro se deja, pero cuando
alguno de ellos empieza a funcionar de forma egoísta, pues puede suponer patología. Entonces, bueno, podemos hablar sobre sistemas egoístas. Sí, fíjate tú que cuando estábamos haciendo el máster, yo nunca había oído este concepto de los sistemas egoístas, y ni siquiera me había puesto a pensar en que todos conocíamos como médicos sobre la neurología, sobre el sistema endocrino, sobre el sistema inmune, pero no había encontrado ese hilo que conectara de una manera tan sincrónica y tan perfecta estos tres sistemas, ¿no? Y sobre todo, el saber que uno dice, bueno, y si se equivoca un sistema, y si tira a uno de cuando no le corresponde, y uno dice, no, es que hay una perfecta sincronía en general entre estos tres sistemas, ¿no? Que hablamos, como tú bien lo dices, del sistema neurológico, del metabólico y del inmune. Jerárquicamente, desde el punto de vista del inicio de nosotros como un organismo y como un sistema, el más antiguo es el metabólico, pues porque es que es lógico, ¿no? Si tú vas a crear una entidad, pues tenemos que saber los recursos, cómo distribuirlos. Claro, entonces el que vaya generando los recursos para aquí o para allí, pues este es fundamental, este no se nos puede olvidar. Sin embargo, el que es el rey de toda esta historia es el cerebro, es el gran director, el director de orquesta, el que orquesta todo, ¿sabes? El que decide dónde va la energía, ¿no? Eso es. Y el cerebro no es, precisamente a mí me resulta a veces ahí chocante un poco el que se diga que es egoísta, ¿no? Porque uno dice, parece que él caprichosamente va a tirar hacia él. Pero él realmente, cuando hay que donar su energía, lo va a hacer porque sabe que es lo que más le necesita el sistema en general. Entonces hace esa donación de energía al sistema, ¿no? Y eso a efectos prácticos, que de pronto así en teoría pueda sonar un poco raro, lo vemos al día a día cuando alguien se pone malito, cuando alguien tiene una afección, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos conducta de enfermo, que es cuando un niño o un adulto está con un proceso infeccioso febril y no quiere comer, solo quiere dormir, no tiene energía para absolutamente nada, pues es justamente el ejemplo perfecto de que el cerebro le ha donado la energía en estos momentos al sistema inmune, porque tiene que existir, ¿no? El sistema, o sea, la idea de sistemas egoístas, ¿no? O sea, porque yo lo veo desde el punto de vista de los oyentes y pensarán, ¿qué es eso, no? Egoístas, ¿qué es egoísta? Egoístas que tienen mecanismos para robar toda la energía del organismo hacia su favor. Es decir, cuando tenemos un desafío, como tú dices, una infección, el sistema inmune roba toda la energía hacia él y entonces estamos con un estado de enfermo, una conducta de enfermo. Estamos en casa con una gripe y estamos demolidos, no somos capaces de pensar ni de concentrarnos, todo nos sienta mal, etc. Cuando tenemos un ayuno, un hambre muy grande, el sistema metabólico es capaz de restablecer mecanismos para robar la energía. Y cuando tenemos un león delante, el estrés agudo, el cerebro es capaz, un león, o que me va a atropellar un coche. El cerebro hace ¡bum! Y roba toda la energía a su favor, ¿no? Porque todo es un poco cuestión de energía, ¿no? Todo en el cuerpo. Si dispusiésemos de energía para todas las cosas, no habría ningún problema. Claro. El problema es que la energía es la que hay. Es la que hay, es limitada y no podemos estar a dos cosas. O vamos a todos para poder solucionarlo, o el resto de las cosas van a quedarse un poco a media función. Cuando no hay energía, realmente los otros órganos van a restar mucho la función que tienen, ¿no? Todo lo que hablamos del estrés, a mí me gusta mucho hablarlo con los pacientes, ¿no? El estrés agudo, lo estamos hablando de agudo, y digo, ponte que es un león, para tu cuerpo da igual, que sea que no llegas a fin de mes, que se te ha muerto el perro, cualquier tipo de estresor va a ser traducido por el cuerpo como algo agudo. Es decir, viene aquí el león y el león te come. Y si en ese momento no eres capaz de salir a correr delante del león y protegerte y buscar un lugar seguro, no puedes. No puedes seguir porque el cuerpo va a priorizar el que te salves del león. El problema, claro, en la actualidad, el león no es un león. El león son todas estas cosas que nos van pasando que no somos capaces de resolver en ese momento, y el león está contigo, metido en tu dormitorio a diario, aquí puesto el león, y tu sistema nervioso lo va a percibir realmente como un león, pero no podemos mantener ese estado de energía es imposible, a tope. Claro. Durante toda la vida, porque la vida se basa un poco en momentos de energía para el cerebro y otros momentos de descanso. No podemos, la gente cuando viene con el insomnio, ¿no? Coger esa energía, o sea, el elaborar una respuesta a ese factor estresor
que por supuesto tiene unos tiempos, como todo en la medicina y como todo en la fisiología más que en la medicina, requiere una respuesta más o menos rápida. En el momento en el que esto empieza a ser ya un intermedio o una respuesta medio, la respuesta al estrés es una de las, yo creo, no sé si vosotras tenéis esa sensación, pero para mí es uno de los mecanismos fisiológicos mejor orquestados y con más, en los que el ritmo y la sincronía son fundamentales. Sí. ¿Por qué? Porque ese ritmo y esa sincronía van a determinar, y cuando hablo de ritmo y sincronía me refiero sobre todo a ritmo y sincronía de hormonas, de funcionamiento al servicio de elaborar una respuesta. Entonces, hay una cosa que es carísima y es elaborar respuestas, que tenemos un cerebro muy inteligente, pero tenemos un cerebro muy caro. Elaborar una respuesta a un estresor es una de las cosas que más energía nos cuesta, o sea, mucho más que correr una maratón. Entonces, energía que es ATP, que es glucosa, que es una molécula que tiene que circular hasta ese órgano, alimentarlo y que elabore la respuesta, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de que no podemos mantener esa respuesta de forma crónica y eso es lo que desincroniza toda esa respuesta y empieza a darse. Es muy evidente, por ejemplo, con el tema de las incertidumbres, ¿no? El cerebro tiene que recalcular todas las posibilidades y no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a durar ese proceso y ahí se satura, ahí perdemos muchísima energía. Claro, la energía que el cerebro necesita para gestionar un estrés mantenido, una incertidumbre de no saber por qué lado vas a tener que ir, todo eso, realmente esa energía se la está quitando a tu sistema inmunológico, es decir, vas a ser mucho más propenso a padecer infecciones, a que tu sistema, a no poder reparar, a que tu sistema pueda generar incluso una enfermedad autoinmune, a un montón de cosas que en ese momento no vas a poder, ahí entramos incluso también luego a nivel metabólico, toda la orquestación de hormonas que tenemos que intentar generar, porque ahí está la resistencia a la insulina, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, y además es que es muy bonito cuando estudias la respuesta al estrés, que es uno de los principios por los que se empieza a estudiar la PNI en los años 70, Robert Adler, empiezan a estudiar cómo responden al estrés con un citotóxico, cómo el sistema inmune responde ante un estrés, ¿no? Y cómo responde de diferente manera ante un estrés psicosocial, a un estrés emocional o a una rumiación cognitiva, ¿no? Y tienen diferentes respuestas inmunes, ¿no? Y nuestro cerebro también, hay una cosa muy bonita y es que el cerebro es predictivo, o sea, se cree, nosotros pensamos que tú tienes un estímulo y entonces tu cerebro y tu cuerpo interpreta el estímulo. Yo veo un león, mi cerebro piensa, es un león, busca en su base de datos, lo ve marroncito, dice león, uy, te puede comer y genera la respuesta, pero eso no ocurre así. Ahora, en neurociencia y en neurobiología se sabe que el cerebro tiene que predecir todo el tiempo, porque es la respuesta menos costosa energéticamente. Y entonces tu cerebro ya sabe, es decir, y por eso nos pasa que a veces predecimos cosas que son mentira. Uno va por un centro comercial, percibe a alguien que cree que es su primo, se siente súper contento y luego no es. Pero es que yo creía haberle visto. Claro, es que tu cerebro predice en base a todos los estímulos externos y a tu interocepción qué va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre si tú estás programado, como hablábamos en el capítulo de programación epigenética, para predecir catastróficamente? Pues tenemos pacientes con somatizaciones que todo el tiempo están interpretando determinadas emociones en su interior como patológicas y un cerebro que está haciendo lo mejor que él sabe hacer. El cerebro lo que hace es intentar que no te mueras. Pero ahí es lo que hablamos también en el capítulo de medicina evolutiva. Realmente los genes que nos han llegado son los genes de aquellos que fueron capaces de estresarse y salir a correr delante del león cuando oían a lo mejor que se movía algo en los matorrales, cuando eran capaces a lo mejor de pensar que allí detrás de aquel árbol había un león. O sea, es lo que decías tú, ¿no, Olga? De predecir. O sea, intentamos recibir información, nuestro cerebro genera una respuesta y los genes de aquellos que eran capaces de predecir con antelación el peligro son los que nos llegaron. El que se quedó esperando a ver quién salía detrás del arbusto, se lo comió el león. Ese gen no nos ha llegado del confiado. En el estrés, es muy importante el concepto del estrés real y el estrés imaginado, que es un poco lo que estamos hablando. Y eso muchas veces también en consulta, que es al final a lo que nosotras nos dedicamos, ¿no? Y en nuestra práctica clínica, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No solamente es el que me pasen ciertas cosas o el que esté sumido en ciertos eventos estresantes, que pueden ser incluso, por ejemplo, como hablábamos en el capítulo de programación, un evento estresante para un feto es que no falte un nutriente. Esa madre no esté tomando un determinado
determinado nutriente. Eso es un evento estresante. O sea que los eventos estresantes no están siempre relacionados con el ámbito más de la percepción o de lo emocional. Pero aquí hay una cosa muy importante que es el estrés imaginado. Es decir, nuestro cerebro se cree lo que piensa, no hace falta que lo viva. Sí, entonces, claro. Imaginaros esto en nuestro día a día. Yo por lo menos esto lo veo mucho en consulta y en mi propia vida, ¿no? Al final estamos haciendo muchas veces recálculos sobre cosas que no han pasado, pero que nos imaginamos que puedan pasar, o si tú revives una situación que fue muy estresante en un momento dado o algo te hace revivirla, todo el cuerpo pone en marcha esos ejes y esas sincronías. No es el león, es la percepción que tú tienes del león. Ahora, hay otra cosa que lo vemos también mucho en la clínica y es que cuando tú le preguntas a un paciente y tú le preguntas sobre específicamente el estrés, ¿cuántos no te dicen yo estrés? No. Sin embargo, tú ves cómo está activando, porque es una cosa muy bonita saber que el estrés es ni más ni menos que un salvador, es una alarma que nos va a poner en trabajo diferentes sistemas, desde el aparato circulatorio, cardiovascular, endocrino, desde el intestino, desde el genitourinario, o sea, va a tener una respuesta en diferentes puntos para generar algo. Si tú tienes que estresarte porque tienes que enfrentarte a una reunión con la junta directiva de tu empresa y va a ser un reto importante, es que se activan, o sea, a ti no te dan ganas ni de comer, ni de hacer pipí, ni de alimentarte, o sea, todas esas cosas que parecen que son tan normales, o que se te suba la frecuencia cardíaca, pero cuando temblor, y que resulta que estos son respuestas fisiológicas adaptativas para que tú seas capaz de salir corriendo como vosotros. Claro, era una respuesta. Ni siquiera es que tú lo percibes, ¿no? Esto que dices tú, Mónica, es interesantísimo, porque yo muchas veces le digo a los pacientes en consulta, no eres tú, es tu cerebro. No, es que este dolor que tengo o esta sensación, si yo no estoy preocupada por ella, no eres tú, es tu cerebro alerta, hiperalerta, hiperconectado, con un radar para percibir el peligro, porque tuviste esos problemas o esa situación y tuviste que programarte así al nacimiento o en los primeros años de vida, y tu cerebro hace lo mejor que puede, que es rumiar y rumiar y rumiar y rumiar, creyendo que así encuentra la solución para salvarte, aunque no estés en ese contexto. Luego un semáforo que yo uso mucho en consulta, le pregunto a los pacientes, ¿bruxas o no bruxas? ¿No? Si rías los dientes, para mí eso es un semáforo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, chicas, de pacientes que bruxan en nuestra consulta? Sí, muy alto. Pues muy alto. Hablando de estrés, hubo un estudio muy interesante que hizo la Sociedad Española de Medicina Maxilofacial. A mí me pareció, yo hace tiempo di una charla de bruxismo y abrí la charla con el resultado de este estudio porque me pareció espeluznante. Y era, cogían una muestra, hicieron una muestra, fue en España, una muestra bastante amplia de pacientes bruxistas, que no es nada difícil de encontrar porque es que todo el mundo bruxa, ¿no? Entonces cogieron a estos pacientes y los sometieron a un tratamiento multidisciplinar. Les pusieron tratamiento fisioterapéutico, tratamiento odontológico, células de descarga, tratamiento más bien psiquiátrico, antidepresivos, ansiolíticos y tal, tratamiento psicológico. Y yo creo que también incorporaba acupuntura y eran como 6 o 7 tratamientos. Entonces, durante 3 meses, toda la muestra se sometió a este trabajo multidisciplinar. Y terminados estos 3 meses, hicieron un parón en el estudio y les preguntaron a cada uno de los pacientes, y ya os digo que era una muestra bastante grande, que solamente tenían que dejar ahí el tratamiento y solamente les dejaban mantener una de las terapias que habían tenido durante todo ese tiempo. El 100% de los pacientes decidieron mantener la terapia psicológica. Se quitaron la férula, dijeron, esta férula no me sirve para nada. Lo que realmente les fue útil. Lo que útil, realmente les fue útil es esto. Al final la férula lo que permite es que no te quedes sin dientes, pero realmente el bruxismo es una respuesta ancestral que se nos ha quedado a la amenaza. Claro. Entonces al final los ejes de estrés, los ejes fisiológicos de estrés, cuando se ponen activos por un estrés agudo, al final esa conducta que desarrollan esa energía que recogen para elaborar la conducta es para elaborar una conducta de lucha o huida, porque para eso es lo que estamos programados. O sea, en cuanto te notas amenazado, piensas que estás león, empiezas a afilar los dientes para que en el momento que te vaya a atacar el león puedas defenderte y pegarle un muerdo en ese momento. Entonces, o enseñar los dientes. Yo eso te lo digo, animales de evitar el conflicto, claro. Es una manera de entrenar. Yo se lo digo a los pacientes con bruxismo, lo primero es localizar dónde está el león. La amenaza. ¿Dónde está el león? ¿Quién es el león? Normalmente da igual la férula, claro, pero el cambiar el chip un poco a decir, siento una amenaza,
realmente voy a dedicarme a ver cuál es la amenaza real que yo percibo. Eso ya cambia bastante, ¿no? Claro, lo que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? De que el síntoma es la mejor solución. El síntoma es la bandera roja. El síntoma lo que quieres es que le mires y que digas, a ver, ¿por qué hago yo esto? ¿Para qué? No solamente por qué, porque a mí me ha tocado esta enfermedad, ¿por qué mala suerte? No, ¿para qué te puede servir a ti esto? ¿Qué te está diciendo ¿Qué está haciendo? Lo que ¿Qué hace tu cuerpo? Que eso es un término que utilizamos mucho en medicina psicosomática, ¿no? Desde ese abordaje miramos al paciente y decimos, ¿para qué tu cuerpo puede querer generar una dermatitis? ¿Qué está haciendo con esto? ¿Para qué tu cuerpo puede querer hacer esto? Una contractura aquí, ¿no? Sí, aquí hay algo que de pronto la gente no tiene muy en cuenta, no es muy consciente de que el estrés, como lo decíamos, que nos salva, que lo necesitamos, no va solito. Y uno dice, vale, pues tengo cortisol, cortisol. No, es que es como el gemelo, ¿no? Yo necesito, recibo esta información de peligro y voy a generar mi respuesta. Y entonces va y le dice al sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo, vamos a hacer algo. Tenemos que luchar. La primera respuesta es esa primera ola, ¿no? Esa primera cuestión que lo define el sistema nervioso. Para las personas que pronto no están familiarizadas en lo que es un sistema nervioso autónomo, hay simpático y parasimpático. El simpático es el que genera la adrenalina, la noradrenalina, nos prepara para el día, es la respuesta aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, lucha o huida, ¿no? Y ese es necesario y tenemos que estar en activación simpática del día. Y luego en el parasimpático, que es el que nos permite esa reparación, esa bajada de temperatura, la calma, y necesitamos ese equilibrio. Es esa sincronía. El problema es que nos mantenemos mucho en esa simpaticotonía, que es lo que al final genera un problema. ¿Y quién está generando toda esta orquesta hormonal? Bueno, pues estamos enviando en una zona específica a nivel del sistema nervioso central un mensajero que puede ir transmitiéndose a nivel neuronal y genera un estímulo. Puede ser humoral y también puede ser de otra índole al eje HPA, que es la glándula suprarrenal, que eso quizás la gente que trabaja muchas veces en consulta o los propios pacientes llegan con ese agotamiento, ¿no? Con ese cansancio, con esa fatiga total. Es que la el eje adrenal absolutamente. Ahí estamos con el cortisol. El cortisol realmente es un corticoide que fabricamos. El cortisol realmente se fabrica al amanecer, cuando sale el sol, ahí pegamos un pico de cortisol para espabilarnos. Luego para estresarnos. Claro, para estresarnos y que nos podamos despertar y podamos salir a la casa, ¿no? Ser funcionales. Claro, y luego ya a lo largo del día, cada hora y media o así, se va produciendo pequeños picos de cortisol más pequeñitos para que luego ya cuando se va el sol, que es cuando ya no tendríamos por qué estar estresados, tendríamos que estar en la cuevita descansando y recuperando los tejidos, en ese momento es cuando aparecería un poco la melatonina para inducir el sueño y que por la noche ese cortisol nos permitiese, como es un antiinflamatorio, realmente, y tiene que estar en nivel muy, muy bajo, nuestro sistema inmune podría activarse. Tampoco queremos un sistema inmune muy, muy, muy activado, porque entonces el cuerpo no lo va a permitir y vamos a tener picos de cortisol también durante la noche, que muchas veces realmente es lo que está detrás del insomnio, de mantenimiento, que a partir de las 4 me empiezo a despertar, porque me estoy inflamando tanto que mis propias suprarrenales dicen no puedo consentir tanta inflamación, voy a bajar un poquito con mi propio corticoide personal, que es el cortisol, para bajar. Pero claro, eso mantenido en el tiempo, esta desincronización, ¿no? Porque imagínate que en ese pico de cortisol por mañana y luego estos pequeños picos, en mitad del día aparece un león, ¿no? Lo estamos hablando. Claro. Y de pronto tienes que pegar otro pico de cortisol. Y al cabo de las 2 horas aparece otro león y otro pico de cortisol. Entonces ya vamos perdiendo un poco ese león no desaparece. El león es una rumiación, un pensamiento constante, un pensamiento catastrófico, una preocupación, una indignidad laboral, una emoción que no soy capaz de expresar porque tengo que ser complaciente en mi trabajo en vez de gritar como me gustaría. Y entonces permanece el cortisol todo el tiempo en sangre. Y entonces las glándulas suprarrenales, como decía Mónica, pues se acaban agotando y llega un momento que es que ya no tienes ni pilas para levantarte por la mañana. Claro, y luego tenemos la cosa que el cortisol tiene que meterse en un receptor para tener una función. Claro. Entonces, cuando nuestro cuerpo no va a permitir que si tenemos tanto cortisol, siempre nos vayamos a estar estresando y desinflamando.
el receptor empieza ya a no funcionar. Es lo que hablamos un poco con el tema de las resistencias, ¿no? Insulina, el cortisol. Ahí aparece todo el efecto, o sea, empieza a aparecer o empieza a programarse o empieza a desarrollarse todo ese efecto nocivo o patológico del estrés. Entonces, yo creo que es muy importante también que situemos un poco la fisiología y la fisiopatología, ¿no? Como en un momento dado, algo que nos llena de recursos, que pone todo el cuerpo, pues desde el sistema cardiovascular, respiratorio, sistema digestivo, esa apertura de barreras. O sea, un estudio hace poco que escuché que decía que después de un traumatismo craneoencefálico, un golpe, una persona se da un golpe en la cabeza, tiene un traumatismo craneoencefálico leve, una contusión cerebral que se dice, que es, bueno, no entras ni en coma. A los 20 minutos de un traumatismo craneoencefálico, la barrera intestinal está abierta. Claro. O sea, como el cerebro dice, señores, recursos que tenemos que salir de esto. Claro, enorme, necesito energía. O sea, abro la barrera, ¿para qué? Para que entre agua y la glucosa. Eso es. ¿Con qué fin? Pues con el fin de tener recursos. Energía y recursos para resolver el problema, ¿no? Entonces, elaborar esa conducta. Eso es, aumento de permeabilidad, que el concepto de permeabilidad tampoco lo manejamos mucho en medicina convencional, ¿no? O sea, permeabilidad de qué? Bueno, pues la permeabilidad de todas las barreras que están conectadas, como hablábamos también en otro de los capítulos donde hablábamos del sistema común de mucosas, pues estas barreras que están interconectadas de manera brillante, la intestinal, la barrera hematoencefálica, muchas veces la dermatológica, pues esas están enviando información una a la otra y lo que necesito es enviemos ya todos los recursos. Y entonces, ¿a quién llamo? Pues me voy al sistema inmune. ¿Y a quién pido yo? Pues células blancas que vengan aquí a ayudarme. Y voy a irme al sistema circulatorio y ¿qué voy a hacer? Bueno, pues trabajo sobre sodio, potasio, agua, electrolitos, la renina. Entonces uno, cuando se da cuenta, claro, estamos tratando de mantener ese flujo de energía hacia lo que sea ahora primordial, ¿no? Claro. Y entonces no se nos puede olvidar que el paciente puede tener un síntoma por aquí. Entonces, oye, pues mira, es que estás teniendo glucosas altas y estás entrando en resistencia a la insulina, pero también eres hipertenso, pero además estás también ganando grasa abdominal y no nos hemos dado cuenta que es que no son patologías que van cada una por su lado. Que tiene tan crónico. Claro, que está detrás de esos picos de glucosa. ¿Por qué estoy subiendo la glucosa? Porque necesito reservas de energía para resolverlo. Entonces, pico de glucosa, yo hago ahí mis picos de insulina, inflamo, genero grasa abdominal y esto me está produciendo ya citoquinas inflamatorias, ¿no? Y detrás puede estar el estrés. Eso puede ser obesos, que realmente lo que te decían mucho, tampoco como tanto realmente, pero estoy sometido a tanto estrés porque la grasa realmente está sosteniendo el mantenimiento de esta energía, ¿no? Es una reserva. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me ha cambiado el paradigma en el trabajo médico, que es ante la obesidad o la diabetes, ¿no? Normalmente detrás de esto te encuentras personas que lo que peor tienen no es el estilo de vida, no son gente que se alimente de bollos, normalmente es gente que ha sufrido muchísimo estrés y que tienen un metabolismo ahorrador porque no se pueden fiar de su energía base, porque tienen normalmente unos requerimientos más altos. Y esto cambia mucho, primero, la manera de ver al paciente y segundo, la manera de tratarle, ¿no? Claro. En esa apertura de barreras que tú decías, Mónica, que es un acto clave en la respuesta al estrés, empezamos a ver o podemos ir viendo o un poco contarles a nuestros oyentes, ¿no? Cómo se empiezan a estropear las cosas, ¿no? Obviamente, si yo tengo todo el cuerpo, bueno, pues eso, el sistema circulatorio bombeando más fuerte para que llegue más flujo sanguíneo a los tejidos, el sistema respiratorio con un aumento de la frecuencia respiratoria para que llegue más oxígeno, sistema renina-angiotensina-aldosterona ahorrando sodio y agua en el riñón y sobre todo ese aumento de la permeabilidad intestinal, un intestino abierto a todo, claro, cuando yo me abro a todo y vivimos en un mundo muy tóxico y rodeado de cosas que hacen que si nuestras barreras se abren estamos muy expuestos y somos muy vulnerables y encima con un sistema inmune que dentro de este concepto de sistemas egoístas en el momento de la respuesta al estrés dice yo me quito de en medio, me pongo en un modo antiinflamatorio, me pongo en un modo no actúo porque yo sé que todo esto forma parte de una respuesta para que el cerebro elabore una conducta y él es el que manda, ¿no? Bueno, si en ese contexto y con una duración superior a la que debe
ese factor estresante o esos factores estresantes que ya habíamos hablado, me parece que en otro capítulo hablamos pues de cómo han cambiado, ¿no? En esa medicina evolutiva. Antes estábamos expuestos a factores estresantes de una sola índole, de duración corta, y ahora tenemos varios a la vez, duraciones más largas, ¿no? En ese contexto de hipermetabolismo y permeabilidad de barreras, ¿qué pasa si mantenemos eso? Claro, pues es que, ¿no? En definitiva, por un lado, un sistema en esa inmune, permeabilidad, ¿qué hace nuestro cuerpo, nuestra grasa? La grasa, que es un sistema metabólico, el sistema metabólico es egoísta, no es solamente un saquito donde se creía siempre, ¿no? Como el intestino que era un tubo, pues la grasa es un sitio donde yo almaceno y punto. La grasa el adipocito es un órgano metabólico, un órgano inmunológico, genera adipoquinas, y es un órgano que va a esa permeabilidad que contaba Belén, ¿no? Lo primero que acude es el adipocito a tapar la barrera. Claro, yo tengo una barrera permanentemente abierta y entonces dice, uy, aquí no puede entrar nada más. Va a tapar la barrera y llama al sistema inmune. Inflama. Hace esa respuesta. Pero ¿qué pasa si esa permeabilidad la mantengo abierta? Porque, como decía Teresa, el león lo tengo todo el tiempo a mi lado, durmiendo todo el día conmigo. Pues sistema inmune que se empieza a inflamar, mucho cortisol, sistema inmune inflamado, crónicamente, porque el cortisol no permite que el sistema inmune haga una respuesta aguda, con lo cual eso es una inflamación crónica de bajo grado. Lo vemos nosotros clínicamente, que lo vemos a diario, ¿no? Es la persona que te empieza a dar alguna serie de detalles a nivel de me estoy despertando a las 4 o 5 de la mañana, no sé qué pasa, mira, y te dicen, y tomo melatonina, y no sé qué, pero me despierto a las 4 o 5 de la mañana, ya no me puedo volver a dormir, las tensiones empiezan a subir, y una cosa que no falta, que nosotros hacemos mucho en consulta, es medir el perímetro abdominal, porque nos va a dar una orientación tremenda de que si se está acumulando la grasa abdominal ahí, y encima no es una grasa cualquiera, es una grasa con un fenotipo distinto. Tenemos una diferenciación clara entre el adipocito, que no es inflamatorio, este M1, esta forma de generar sustancias que nos van a ayudar en generar tanto antiinflamar como para otras sustancias. Debajo de la piel. Claro. Y luego esta se va a convertir, va a transformarse en otro fenotipo que es totalmente proinflamatorio, desprovisto de mitocondrias. Hablamos de la grasa parda y la grasa blanca, que es por eso, porque no vemos mitocondrias, si las pudiéramos ver ahí al microscopio, y esta grasa realmente es la generadora de citoquinas. Estas citoquinas empiezan a salir, estas sustancias inflamatorias se están emitiendo continuamente, que si yo no tuviera una apertura de barreras, no crearía esa endotoxemia, que es la que al final va impactando en diferentes puntos, y es el paciente que volvemos a decir una y otra vez, como hemos dicho, yo creo que en el capítulo 1 lo dijimos, en el capítulo 2 también lo dijimos, donde hablamos de la inflamación crónica de bajo grado, la neuroinflamación, y si nosotros pretendemos tratar a este paciente con metformina únicamente, nunca vamos a resolver el problema. El terreno que está manteniendo esto es esta cortisol. El pico, que es lo que le han dicho toda la vida a los endocrinos, bueno, y los médicos de familia, todos los médicos de la medicina convencional, es que no tienes voluntad, es que tienes que comer menos, pues menos plato y más zapato, que era como se trataba la obesidad, o de una cosa o el sobrepeso, o una cosa de simplemente subo calorías y bajo calorías. Pero hay gente que te dice esto, y es la verdad. Yo paso por delante de una pastelería, doctora, y miro una palmera y engordo 1 kilo. Y tienen toda la razón. ¿Sabes? Y eso tiene que ver con el estrés y el cortisol. Estamos hablando también de la permeabilidad intestinal. Pero, ¿y qué pasa con la saliva, no? Lo que es la permeabilidad a nivel oral. Pues la saliva es muy diferente. Si es el sistema nervioso parasimpático, el de se te hace la boca agua. Yo siempre pienso un poco en la vaca rumiando, ¿no? Se va comiendo y luego ya se tumba tranquila a hacer su digestión. Esa saliva es muy fluida, es una saliva acuosa. Pero luego la del estrés es un poco todo lo contrario, una saliva pegajosa con mucho contenido en amilasa, que son las tijeritas que van rompiendo los azúcares precisamente para que tengamos un acceso rápido a esa energía, ¿no? Pero claro, un ambiente totalmente proinflamatorio. Claro, dulce en la boca, con esas bacterias creciendo, esas bacterias que se alimentan del azúcar, vamos a tener enfermedad periodontal, un sarro, caries, y ahí se van a filtrar, también es otra barrera abierta, el tema bucal. Aquí, y también en aras de dar, pues no sé, salir de lo negativo y empezar un poco a hablar de cómo actuar, ¿no? Aquí es muy importante, o yo creo que estaremos de acuerdo en que es muy importante en una situación de estrés, por mucho que bueno, muchas veces nosotros en la vida que vivimos no podemos acortar las situaciones de estrés porque no están
desgraciadamente muchas no están en nuestro poder, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos en consulta y cuando me encuentro con un paciente en el que sé que está viviendo una situación de estrés que se está alargando, creo que lo que sí que podemos trabajar conociendo, como sabemos, este funcionamiento es protegerle, ¿no? Y dar herramientas y proteger frente al daño del estrés. Por ejemplo, en este sentido, en el tema de la boca que hablabas tú ahora mismo, si yo tengo un paciente que está sufriendo estrés crónico y además tiene una enfermedad periodontal y la barrera de la boca y la barrera hematoencefálica anatómicamente son muy próximas y yo quiero evitar una neuroinflamación a la que uno está medio condenado en un proceso de estrés crónico, no le voy a decir, o sea, le puedo decir o le puedo dar la herramienta de una serie de pautas para su boca para que eso no sea un condicionante. O sea, puedo como frenar los procesos porque los conozco, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico. Lo hemos hablado en otras veces que nos hemos juntado y lo hemos hablado ahora, ¿no? Como la respuesta al estrés va buscando energía para elaborar una respuesta y ahí siempre está el movimiento. Entonces, yo a algunos pacientes, cuando les digo, mira, no puedes salir de lo que te está pasando en el trabajo, pero no te pares, no estés sedentario, vete a dar una vuelta, camina, no sé, vete a nadar, haz un ejercicio físico. Esa rumiación va a desaparecer y vas a bajar el impacto que tiene ese estrés en ti. Porque le estás dar utilidad al estrés. Claro, le estás dando una información que el cerebro conoce y que el cuerpo conoce, porque igual no vas a llegar a la solución yéndote a andar, no vas a llegar a la solución, pero el cuerpo piensa, estamos en vías resolutivas porque nos estamos moviendo, ¿no? Claro, porque la respuesta fundamental, y no nos olvidemos que la respuesta fundamental es la lucha, las 4 Fs, ¿no? Flight, fight, la lucha, la huida, quedarte congelado o quedarte sumiso, ¿no? Hay un experto en trauma que habla de esto, ¿no? De la última F sería la sumisión, ¿no? Y realmente, aunque también tenemos la respuesta del sistema vago, ¿no? De la teoría polivagal de Stephen Porges, que habla de que también la conexión social, ¿no? Pero claro, moverte, es decir, el estrés sin movimiento nos enferma, ¿no? Sí, y ahí que vamos a hilar un poquito con lo que tú acabas de decir, porque la idea es que la gente tenga soluciones, que sepa cómo contrarrestar esto, ¿no? Porque estrés hay, pero soluciones no siempre son buenas. Si hemos dicho que hay formas de la activación de los ejes de estrés unido a la activación simpática y que simpático y parasimpático son una balanza que se tiene que mover el uno al otro dependiendo de cómo va el uno con el otro, pues lo que necesitamos es activar el parasimpático. El parasimpático está regulado por el nervio vago y por sustancias como la colina. Hay hormonas, hay sustancias que lo que hacen es trabajar justamente en ello, como el GABA, que el GABA tenemos forma de nosotros inducirlo y producirlo, o si tuviéramos que suplementarlo, lo vamos a suplementar. Claro, es importante la microbiota intestinal. Ahí, que por ejemplo, hay muchas bacterias que van a producir GABA. Eso es. Entonces es importante también ir trabajando por ahí. A mí me gustaría también el tema de los adaptógenos, ¿no? Hablar un poco. Yo creo que te escuché alguna vez, Olga, el ejemplo del repartidor de Amazon, ¿no? El tema de la resistencia a cortisol, que es un poco un símil con el repartidor de Amazon. Viene el cortisol, que es el repartidor de Amazon, y te llama a la puerta por la mañana. Tú la primera vez bajas, le abres la puerta, coges el paquete. Muy bien, tienes una respuesta fisiológica. Pero claro, si el repartidor de Amazon a los 20 minutos ha vuelto a llamar, tú la segunda vez también bajas, recoges el paquete y tienes una respuesta fisiológica. Y te vuelve a llamar, y te vuelve a llamar, y te vuelve a llamar, y te vuelve a llamar. Al final te vuelves sordo al timbre de tu casa. No vas a bajar, no vas a hacer una respuesta. O te reaccionas. También, pero... Abres la puerta, pegas un grito y resulta que no es el repartidor de Amazon, es tu hija que se ha tenido que ir del cole y la has dado. Dependiendo de tu programa, entonces, como haya sido tu programa. Hay tipos, un poco lo que hablábamos muchas veces de habituadores y no habituadores, que también podemos ir cambiando, no estamos condenados a ser siempre no habituadores, ¿no? Pero nuestro cuerpo va a haber veces en que nos adaptemos a ese estrés crónico, intentando bajar un poco esa respuesta al cortisol, pues no haciéndole caso, no escuchando el timbre de la puerta, y otras veces que va a ser muy reactivo. Eso va a determinar mucho qué patología vamos a poder desarrollar. Herramientas prácticas para uno poder activar el nervio vago, y lo podemos hacer en casa, barato, gratuito, a cualquier hora. Cuéntanos algo. ¿Dónde se les responde otra vez? A ver, una vez. Cada uno dice. Meditación. La meditación importantísima, aunque sea un minuto. A un minuto de calma, le digo a los pacientes. No me puedo creer que no tengas un minuto de calma.
para conectar, para respirar. Luego, igual te sientes muy bien, fíjate, no te digo nada, pero igual te sientes muy bien y quieres meditar 5. Y luego igual te sientes muy bien y quieres meditar 7. Pero tienes que hacer neuronales. Es decir, al igual que uno entiende que cuando tiene que fortalecer el core y tiene que hacer abdominales, uno tiene que hacer esas rutas neurobiológicas que igual no tiene tan activadas, que son las parasimpáticas. Una que a mí me encanta y también porque vivo en el campo y vivo en la naturaleza, se llama, en japonés le dicen Shinrin-yoku, y que es realmente esas fetoncidas, esas como hormonas que tienen los árboles, generan una activación del nervio vago parasimpática. Entonces, bañitos de bosque, caminar en el bosque, viene pero fenomenal para activar tu y parasimpático. te llevas tu microbiota. Vas encantado, tienes contacto con la naturaleza, has tomado el sol, te ayuda a sintetizar serotonina, que hablábamos que es el que también amortigua con la melatonina, ese cortisol. Y el aquí y el ahora, el no darle tanta profundidad al estrés. En el momento que sale la serotonina, tú te paras y entonces en ese momento reseteas. Y ya no es un estrés crónico como tal, ya es un estrés crónico con paradas reseteadoras, ¿no? Y yo le digo, te vas, escoges un árbol que sea, para mí es un hermano, mi hermano el árbol, y te pones a su lado. Y vas a hacer respiraciones profundas, inhalando en 10, exhalando en 10. Es que en 1 minuto tú ya has hecho esta transformación. Estamos trabajando el vago también con la respiración, el diafragma, con las respiraciones profundas, subida y bajada, está masajeando al nervio vago que va a atravesar el diafragma. El nervio vago también surge a nivel de troncoencéfalo y baja por el cuello. Entonces, una forma muy, muy, muy fácil sería hacer gárgaras, que la vibración, o cantar, ¿no? ¿Cuántas pacientes tengo que me dicen, es que me encanta, estoy apuntada al coro de la iglesia? Digo, sí, en el coro de la iglesia, es que tu cuerpo ha buscado ese tipo de actividad realmente para activar tu parasimpático. Claro, la respiración es una manera de decirle al cuerpo, si como tú respiras en estrés es muy diferente a como respiras en calma. Entonces, si yo induzco mediante la respiración la calma, fake till you make, ¿no? Como dicen los ingleses, estoy diciéndole a mi cuerpo, estás en un entorno de confort y de seguridad. Igual pasa al revés, cuando le decimos a la gente ya en manera práctica, yo les pongo muchas veces en la consulta y le digo, respira rápido. Inmediatamente activa el simpático porque ha entendido, ostras, esta persona viene algo tiene detrás y activa el simpático. Y al revés. Y cuando trabajas ahí con esa respiración muy consciente y profunda, pues hace justamente lo contrario. Otra de las herramientas que a mí me encanta, también porque vivo en la naturaleza y tengo la suerte de tener el río al lado de mi casa, es la exposición a frío. Que eso es lo que a mí más me costó en la vida. Viniendo tal vez del Caribe, me costó muchísimo la exposición a frío y es de las cosas que son inmediatas. Y la gente se pregunta, bueno, exposición a frío, ¿qué es? ¿Saco la nariz por la manos y agua fría? Lo que se pueda, me refiero. Yo, por ejemplo, pacientes que eso de meterse en agua con hielo, que está ahora como muy de moda, no lo ven. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en Suecia, en Austria. Digo, mira, en invierno sal de casa sin el abrigo, llévatelo en el brazo. Digo, pero pasa fresquito unos 5 minutos que pienses que te vas a morir. No te vas a morir. Luego ya te metes en el autobús, te vuelves a abrigar. Pero esos 5 minutitos de espera del autobús, pasarlo con frío. Hay otra súper herramienta que yo creo que estaremos todas de acuerdo. Y antes quería apuntar una cosa sobre la respiración, y es que la respiración, aparte de lo que habéis comentado, aparte de recuperar el parasimpático, tiene un efecto de alcalinización del pH que es fundamental hablando de estrés. Uno de los efectos más nocivos que tiene el estrés crónico es la alcalinización del medio. Y ahí entra la osteoporosis, ahí entra la muerte de las mitocondrias y ahí entra pues muchos efectos muy negativos. Entonces, respirar no solamente es una herramienta para disminuir la situación o resetear en una situación de estrés, sino que además, pues nos protege de los efectos nocivos. Y luego hay una súper herramienta que todas estaremos de acuerdo, y aquí entra una parte que es súper interesante, que es toda la neurología del estrés, porque ese cortisol que liberamos tiene una recaptación cerebral a través de la barrera hematoencefálica y tiene unos efectos que como respuesta aguda son increíbles. Ahí nos damos cuenta de lo bien hechos que estamos, ¿no? A nivel de cómo ese cortisol activa los núcleos del RAFE, hace que liberemos serotonina, nos pone en un estado de aquí y ahora y empieza a apagar todos esos alarmas que se han encendido por las catecolaminas en el momento de estrés agudo. Y finalmente, y a través del GABA, ese efecto del cortisol en el cerebro que llega hasta el hipocampo y genera un aprendizaje del evento estresor para que la próxima vez que te pase no llegues a esos niveles. Eso es increíble. Y aquí en medio está la oxitocina.
Y la oxitocina, como hablábamos en la programación en la programación epigenética en el embarazo y en los primeros 1000 días de vida, la oxitocina es un gran reprogramador en el estrés. Entonces es como el amortiguador de todo el efecto nocivo del cortisol, ¿no? Y bueno, estrategias para la oxitocina tenemos muchas. Orgasmos. Sexual. Ya, pero eso a veces es difícil de prescribir. Sí, pero largo abrazos, ¿no? Abrazos de 2 minutos que está demostrado. Abrazos de 2 minutos, conexión, efectivamente. Mirarte a los ojos, el calor, oler las patitas de tu perro. Es maravilloso, no me los digas, animales. Yo estaba loca, yo flipo oliendo las patas de mi perro. De tu perro y conectarte con un animal, ir a sauna, el calor activa la serotonina y la oxitocina a nivel cutáneo. ¿Y vosotras usáis o no usáis suplementación cuando vemos que hay que trabajar en ello? Y aunque ya haya utilizado las... Ahí abrimos la puerta a los adaptógenos. No, pero hay básicos antes de los adaptógenos, yo creo. O sea, una persona que está sufriendo estrés, tenemos que suplementarle el magnesio. Magnesio, bueno, claro. Es clave porque es que si estábamos hablando antes de All is about energy, si tenemos que redireccionar la energía, no puede faltar el magnesio, que además se sabe que una persona bajo estrés elimina hasta 7 veces más por orina magnesio. Y un complejo B también. Es nuestro cerebro, claro, es nuestro cerebro realmente es un factor fundamental en todas las reacciones. Vitamina B, ¿qué más? Yo utilizo mucho adaptógenos, es decir, ashwagandha, rhodiola, el euterococo, el ginseng, es decir, utilizo adaptógenos no como suplemento definitivo, sino a veces para calmar un poco, dar como esa información al cuerpo, baja un poco los niveles, estás en calma y seguridad, ahora no te está pasando lo que te pasó con 2 años, y iniciar cambios en estilo de vida, que es lo que va a poder mantener el paciente, ¿no? Bajar un poco ese estado de estrés, me parece que es agudo, bajarlo un poco, para que, un poco lo del repartidor de Amazon que hablamos antes, ¿no? Te ayuda, pues a no escuchar. Bajar a por el repartidor de Amazon, pero con un poco más zen, digamos, ¿no? Así que no todo es farmacología, ante un estado ya crítico de ansiedad y de tal, que todos hemos visto, los que hemos trabajado en urgencias, ver entrar por la puerta de urgencias estados de ansiedad brutal, en unas crisis tremendas. Bueno, pues que no solamente una prescripción, porque además habla lo que hablábamos también en el primer capítulo, que lo tenéis que ver porque es maravilloso, donde la responsabilidad de la salud se la tenemos que dar al paciente. Y si esa responsabilidad de lo que le está pasando la deposita en un fármaco, en una píldora, incluso un suplemento, es que no vamos a lograr lo que necesitamos realmente, que es cambiar el contexto. Y es un poco la metáfora que tú contabas también en el podcast de la programación del embarazo, y es que tenemos que darle al paciente herramientas, su destornillador particular, para que pueda él tener esas herramientas, que no dependa de un medicamento, de un fármaco, de un psicofármaco, de llamar a su psicólogo. Es decir, que está bien hacer todo eso, pero el paciente tenga... Es decir, yo me doy una ducha de agua fría, que a mí me pasa como a ti, Mónica, yo era una quejica térmica, todo era horrible, muchísimo calor, demasiado calor, me voy a marear, no lo soporto, una junkie del aire acondicionado en verano, y en invierno un frío horrible, con la calefacción puesta a tope, hasta que empecé a hacer estrés hormético y empecé a meterme en frío y en calor. Y el frío es un reseteador brutal del parasimpático, y a veces lo único que yo necesito es menos pastilla y más zapatilla, irme a correr y darme un baño de agua fría que hace es como encender. Ahí piensas que te mueres, reseteas, ¿no? Como reseteas y sales y hace tu cuerpo y hace un estímulo parasimpático que te da un placer totalmente natural y gratis. Y imaginaros esa sincronía a esos ejes de estrés, que al final el tratamiento del estrés es devolver la sincronía. No podemos evitar, y gracias a Dios que los tenemos, porque no estaríamos vivos sino esos ejes de estrés. Cuando nosotros tenemos una respuesta patológica o tenemos efectos nocivos del estrés, es porque nos hemos desregulado, porque se ha desincronizado esa respuesta. Y dar la sincronía no es más que decir, bueno, simpático, te tienes que callar, porque ahora tiene que aparecer la respuesta parasimpática, que es la que estamos dejando inhibida por tanto simpático, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Lo mismo pasa un poco con noradrenalina, adrenalina y cortisol, ¿no? El cortisol, por ejemplo, tiene una hormona antagónica por excelencia, que es la melatonina. Entonces, mucha gente te dice, no, pero yo ¿para qué voy a tomar melatonina si yo me duermo bien? Es verdad que me despierto a las 4 de la mañana y me estoy muy activo, o que
duermo toda la noche, pero cuando me levanto en situaciones de estrés, esto nos ha pasado a todos, me levanto sin sensación de reparación o con mala sensación de reparación, ¿no? Muchas veces trabajar con melatonina en estos pacientes simplemente es redirigir el biorritmo, porque si la melatonina y el cortisol tienen ritmos antagónicos. El cortisol, como explicaba muy bien Teresa, pues desde que abrimos el ojo empieza a subir, ¿no? Y tiene una progresión ascendente hasta que llega a un punto en el día en el que tiene que empezar a bajar. En ese punto del día es cuando la melatonina tiene que aparecer, ¿no? Entonces, muchas veces la señal de la melatonina le dice al cortisol hasta aquí hemos llegado, ¿no? Si nosotros nos acostamos tarde, no tenemos una buena higiene del sueño al final y estamos en un estado de estrés crónico, estamos todavía abusando más de ese cortisol. Entonces, esto nos va a dar pie a que invitemos a la gente a que tiene que ver nuestro capítulo de biorritmo, sí, porque vamos a hablar de sueño brutal, de todo lo que encontramos, porque es que yo creo que es una de las cosas que más se repite en la consulta. Y de la maldición de nuestra sociedad, que es el invento de la bombilla eléctrica. ¿Cómo cambió todo? El señor Thomas Edison. Sí, un poco polvo. Bueno, yo creo que hay una cosa que me gustaría ahí dejar clara en este capítulo, y sobre todo ahora que estábamos hablando de actitud terapéutica, y es que antes de todo, yo creo que todo lo que hemos aportado son ahí como súper herramientas, pero antes de todo lo que hemos hablado hay una cosa que es clave y que también lo hemos explicado desde el principio, y es que cuando estamos bajo una situación de estrés importante, cuando estamos viviendo una situación de estrés, tenemos que darle un sentido evolutivo a ese estrés. Y eso va a bajar muchísimo el impacto de esa situación. Y darle un sentido evolutivo al estrés es que yo no me puedo estresar por 15 cosas a la vez, ad libitum y sin final. O sea, tiene que haber un final, tiene que haber momentos, como hemos dicho, ¿no? De aquí y de ahora, en todo ese proceso. Tiene que haber movimiento, tiene que haber una alimentación antiinflamatoria que colabore en un momento en el que yo tengo mis barreras abiertas. Los probióticos también serían un buen suplemento en ese momento, ¿no? Esos probióticos que me están dando una información de que mi sistema inmune es potente y que mi sistema inmune es defensivo, ¿no? O reparar esa microbiota, ¿no? Que tiene que ver con... que es productora de neurotransmisores, ¿no? Porque gran parte de los neurotransmisores calmantes también se producen en el intestino, ¿no? Sí, ese eje intestino-cerebro, bueno, pues hacerlo que forme parte de nuestra curación, ¿no? Lo que hemos hablado todo, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Formar parte nuestros propios mecanismos reparativos, que los tenemos, ¿no? Y que reaccionan cuando tienen que reaccionar, pero tienen que volver a la calma también cuando tienen que volver. Muy bien. Así que nada, bueno, yo creo que hemos dado aquí unas pildorillas antiestrés interesantes. Sí, totalmente. ¿No? Hay que llevarlo a la práctica ahora. Pues, ¿qué os parece si vamos a respirar un poquito profundo? Vale. Vamos a ver un poquito de una respiración. Hasta la próxima. Adiós.